Buenas, mi nombre es Fabián y les voy a dar una introducción a nuestro trabajo de investigación sobre el utilitarismo, con el fin de entender algunos conceptos sobre el utilitarismo y además de entender en qué se basan principalmente sus argumentos. Se realizó este estudio sobre el segundo capítulo llamado ¿Qué es el utilitarismo?, del señor John Stuart Mill en su libro El utilitarismo. Además, con el fin de entender cuál es el verdadero significado de la palabra utilitarismo, la cual es una palabra muy utilizada tanto por los medios de comunicación y por los escritores realmente de peso, pero que aún así ha sido utilizada de manera errónea en gran cantidad de ocasiones. Para lograr llegar a una forma de pensamiento lo más acertada posible, se llevará a cabo un análisis de los puntos más importantes de este segundo capítulo, dando énfasis en puntos contradictorios y relacionados a lo que es el utilitarismo. Puntos tales como la felicidad y su relación con el dolor, los placeres físicos y mentales, cuáles son de más utilidad y qué otros deberían ser más fortalecidos, problemas relacionados con la dignidad humana, la necesidad humana de siempre tener placeres más elevados y la moralidad ligada a una vida de placeres. Además, con el análisis de esta información será posible conocer las diferentes interpretaciones que se le pudo haber dado a la palabra utilitarismo como tal y además sus derivaciones, con el fin de entender la razón por la cual es una palabra que se escucha de manera muy recurrida pero siempre en contextos completamente contrarios o muy lejanos a la definición correcta. Hola, mi nombre es Juan Diego Rojas y en el capítulo del utilitarismo tenemos el subtema llamado El utilitarismo distingue entre los diferentes tipos de placeres y da preferencia a los mentales sobre los corporales. Primero podemos ver que en el texto se da una visión degradada de la naturaleza humana, ya que la acusación supone que los seres humanos no son capaces de experimentar más placeres que lo que puede experimentar un puerco, lo que si fuese cierta la acusación no podría ser desmentida, pero ya no sería un reproche, puesto que si las fuentes del placer fueran exactamente las mismas para los seres humanos que para los cerdos, la regla de vida que fuese lo suficiente buena para uno sería lo suficiente buena para los otros. También los seres humanos poseen facultades más elevadas que los apetitos de los animales, y una vez que son conscientes de su existencia, no consideran como felicidad nada que no incluya la gratificación de aquellas facultades, lo que es del todo compatible con el principio de utilidad. Es el reconocer el hecho de que algunos tipos de placeres son más deseables y valiosos que otros. Sería absurdo que mientras que al examinar todas las demás cosas que tiene en cuenta la calidad además de la cantidad, la estimación de los placeres se supone que dependía tan solo de la cantidad. Ahora bien, es un hecho incuestionable que quienes están igualmente familiarizados con ambas cosas y están igualmente capacitados para apreciarlas y gozarlas, muestran realmente una preferencia máximamente destacada por el modo de existencia que emplean las capacidades humanas más elevadas. Pocos seres humanos querrían transformarse en algún animal inferior ante la promesa de un completo disfrute de los placeres de un animal. Ningún ser humano inteligente admitiría convertirse en un necio, ninguna persona culta querría ser un ignorante, ninguna persona con sentimientos y conciencia querría ser egoísta y depravada, aun cuando persuadiera de que el necio, el ignorante o el sinvergüenza pudiese estar más satisfecho con su suerte que ellos con la suya. Hola, mi nombre es Colin Vargas y otro subtema que podemos encontrar dentro de la lectura del utilitarismo por John Stuart Mill es el subtema de la dignidad humana y cómo esto nos obliga a preferir o priorizar placeres más elevados. Entonces Mill menciona en su lectura que la dignidad es una cualidad que poseemos todos los humanos, ¿verdad? Poseen todas las personas. Y es justo esto lo que nos mantiene una búsqueda por siempre obtener algo mejor. Un ejemplo que él da es que una persona que siempre ha estado feliz, una persona que nunca ha tenido una situación de gran tristeza o que le haya causado gran angustia, nunca sabrá apreciar completamente lo que es la felicidad. Y es como ese ejemplo, ¿verdad?, de que sin la tristeza no sabemos cómo apreciar la felicidad. Sin embargo, él también menciona que todos tenemos una diferente percepción de lo que es felicidad, de lo que son estos placeres. Y por la misma razón, lo que tal vez es un placer para mí, algo que a mí me brinda satisfacción, que me brinda felicidad, no va a ser lo mismo que lo que le brinda satisfacción a otra persona y viceversa. Todos tenemos diferentes fuentes, ¿verdad?, de las cuales recibimos placer y recibimos felicidad y satisfacción. También es importante, algo que él menciona brevemente, es que a veces los humanos nos conformamos con algo que nos brinda satisfacción, pero no completamente, digamos, a veces es por falta de tiempo
o falta de esfuerzo que les tenemos que dedicar para obtener esta satisfacción completa. A veces es porque con la O nos volvemos un poco vagos y nos conformamos con menos, o porque a veces tenemos este miedo de cometer los sacrificios necesarios para poder gozar completamente de esta satisfacción y de este placer que se llama felicidad, ¿verdad? Y así como por último, él menciona muchas veces, reitera varias veces en su lectura, que es conocimiento común que una vez que hemos gozado un placer superior o de sí, un placer mayor que brinda más satisfacción, es muy difícil como dejarlo por detrás, ¿verdad? Como que ya no hay vuelta atrás. Y es por el mismo hecho de la dignidad humana, porque una vez que sentimos esta mayor satisfacción, como que no la podemos olvidar, no lo podemos dejar por detrás y siempre vamos a estar buscando algo que nos cause esta misma satisfacción o incluso que nos cause más satisfacción de la que habíamos sentido antes. Y es por lo mismo, porque estos placeres que son más elevados son los que al final de cuentas resultan en la mayor satisfacción. Como algo importante a destacar del texto están las reglas que aseguran la felicidad de los seres humanos según el criterio de la moralidad. Muy bien, en el texto se menciona que el utilitarismo es la corriente filosófica que asocia lo útil con todo aquello que procure la mayor felicidad de los seres humanos y de cierta manera valora más la utilidad y la felicidad, debido a que el utilitarismo asocia felicidad con el sentimiento del placer y ausencia del dolor o algún tipo de sufrimiento. Por ende, todo lo que provea felicidad y todo lo que aleje el dolor o sufrimiento es considerado útil, por lo cual el utilitarismo considera la felicidad como una regla fundamental, la cual no se refiere a la mayor felicidad, sino a la mayor cantidad de felicidad total del propio agente. Por otra parte, se podría decir que algunas personas piensan que la felicidad también va relacionada con la nobleza de una persona, ya que mediante la nobleza es que pueden alcanzar sus objetivos y de cierta manera se puede decir que una persona noble posee mayor cantidad de felicidad, aunque algunas personas dudan que para ser feliz se deba ser noble. En el caso de cada individuo no se beneficia de su propia nobleza, sino de la nobleza que posean otros individuos. Es por esto que la felicidad se refiere a una contribución a una clara reducción del beneficio. Entonces, en el utilitarismo, la felicidad se trata de la calidad y de la mayor cantidad total de felicidad. Dicha felicidad proviene de los placeres o deseos de cada individuo, de lo que es considerado útil, cómo se sienten al respecto y asegurándose de que se aleje de sentimientos del dolor o sufrimiento. Aunque en la sociedad hay una cierta cantidad de dolor que es innecesario, por ende es inútil y suprimible. Debido a esto y de acuerdo con la opinión utilitarista, también constituye necesariamente el criterio de la moralidad, que puede definirse como las reglas y preceptos de la conducta humana, mediante la observación de los cuales podrá asegurarse una existencia tal como se ha escrito en la mayor medida posible a todos los hombres. También se menciona que no solo a ellos, sino a todas las criaturas en general que posean la capacidad de sentir en su totalidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Fonseca y me voy a encargar de tratar de darle un poquito más de profundidad a una idea que encontramos muy interesante en el capítulo que se nos asignó, que es la relación que tiene el utilitarismo con la felicidad. Si el utilitarismo se define como la búsqueda de constantes placeres que nos promuevan una realización personal, también podemos reinterpretarlo como la búsqueda de formas que nos den felicidad a nosotros y nos sintamos bien con nosotros mismos. El utilitarismo está basado en una realización no solo personal, una búsqueda de la felicidad no solo personal, sino también ajena. Por ejemplo, cuando nos realizamos una acción buena con otras personas, nos sentimos de forma inconsciente mejor con nosotros mismos. Eso también se puede interpretar como algo egoísta, ya que pensamos que somos buenos con ellos, ellos deben ser buenos también con nosotros. Claro, esto también es abierto a interpretaciones. También existe una especie de felicidad intelectual
o personal. Esta puede ser, por ejemplo, si lo que conocemos nosotros como metas a futuro, que pueden ser que si uno se esfuerza mucho y quiere comprar un carro, este es un objeto material. Sabemos que más allá de lo material que obtuvimos, es el esfuerzo que hemos realizado para poder conseguirlo lo que cuenta. También la intelectual, la búsqueda de la felicidad intelectual, es cuando nos realizamos como personas, conseguimos metas intelectuales, tenemos un conocimiento más de lo que poseíamos anteriormente. En todo esto existe una pregunta: ¿es realmente imprescindible la felicidad en la vida de un ser humano? Y la respuesta es que no, ya que existen muchas personas que dicen llevar una vida plena sin realmente ellos ser felices, y están haciendo las acciones de hacer sentir bien a las demás personas, pero ellos no sienten una realización personal, simplemente llevan su vida de esa manera. Para finalizar, me gustaría dejar claro que en este capítulo se plantea que la felicidad puede ser, llegar a ser alcanzada de forma como sociedad, ya que si cada uno de nosotros nos propusiéramos a tratar bien a los demás para sentirnos bien con nosotros mismos, los demás harían lo consiguiente con nosotros, que sería tratarnos bien, y para así lograr tener una mayor felicidad de forma grupal. Ahora bien, dentro de la moral utilitarista, esta plantea la felicidad, digamos, cómo llegar a la felicidad o un bien general, un bien común, de una forma en que los seres humanos la pueden ver un poco extraña. ¿Por qué extraña? Porque ellos, esta plantea de una manera en la que haya mucha solidaridad o pensar el bien de los demás, pero muchas veces la gente puede pensar que es como vivir por los demás, hacer todo por los demás. Y no es eso, sino es como también buscar el bien de otros y no solo mi bien, y que lo que le pasa a las otras personas a mí no me incumbe. Y no es eso, sino es pensar de una manera solidaria, una manera en la que yo también tenga a los demás en cuenta, no solo mi persona. Entonces, acá es como un buen proceso o buenas características para poder llegar a todo esto que se propone, al proceso que propone la moral utilitarista. Y esto, si lo hicieran todas las personas, se lograría llegar de una buena manera, porque es también pensar en los demás. Pero, ¿qué es a veces lo que impide esto? Que el ser humano muchas veces puede llegar a ser egoísta. Entonces, esto se puede ver como una exigencia muy extrema o algo que no tiene sentido para el ser humano, y ya él va a pensar mal al respecto y ya no va a buscar ese bien común, por así decirlo. Sin embargo, sí se necesita una buena ética, se necesita como que... esto también es porque, el ser humano a veces es como, si yo hago esto, ¿qué voy a recibir yo a cambio? Entonces muchas veces no va a ser como las cosas simplemente por el bien común. Y ahí la felicidad se plantea que la felicidad es obrar sin esperar recibir, sin esperar ser feliz. Simplemente obrar porque quiero, porque me gusta o porque me nació. No porque voy a orar para poder ser feliz o algo así. Entonces también el ser humano tiene como que dejar de lado el concepto de lo hago pero que recibo, sino hacerlo y hacerlo porque le nace, no porque va a recibir algo. Sin embargo, porque voy a lo de la ética también se necesita, porque muchas veces se pueden presentar situaciones como dos personas y tener una moral o una obligación como mayor con esta persona que con esta persona. Entonces, ¿qué va a pasar si tal vez esta persona me pide algo que puede violar los derechos de esta otra persona, los derechos humanos o cualquier tipo de derecho de esta persona? Entonces, ya ahí se van a dar problemas. ¿Por qué? Porque yo, aunque siga esto de que sí, que el bien común, que el bien de los demás, no significa que entonces me va a pasar los derechos de esta persona y listo, como que los voy a ignorar o voy a ser indiferente a eso, porque no significa eso. Significa tener buena ética y saber cuándo obrar de cierta manera y qué hacer y cómo controlar y seguir este proceso. Con base en la investigación se pudieron entender algunas de las bases en las cuales se crea el utilitarismo, cómo funcionan y cómo influyen en las decisiones de las personas. Con esta investigación se logró identificar, entender y analizar variables relacionadas al utilitarismo, por ejemplo, entender cómo influye la felicidad para una vida sin dolor, diferentes tipos de placeres que distingue el utilitarismo y la necesidad y frecuente ambición por obtener los placeres más elevados. Además, se entiende que por los utilitaristas eran mejor bienvenidos y tratados los placeres mentales
y además se entendió cómo la moralidad de las personas puede influenciar en la toma de decisiones. Cabe recalcar que, aunque existe un concepto preciso en cuanto a utilitarismo se refiere, es fácil entender la razón por la cual se ha tergiversado tanto su definición. Una palabra que abarca tantos conceptos morales, de preferencias humanas y ambiciones, se puede malinterpretar muy fácilmente y ser usada de manera que se necesite, aunque esté completamente fuera de contexto y aprovechando que la mayoría de las personas no saben el concepto exacto para esta palabra.